Simón Bolívar, más allá de la leyenda del Libertador. Simón Bolívar, conocido como el Libertador, es una figura emblemática en la historia de América Latina. Su vida y legado están rodeados de numerosos mitos que a menudo se entrelazan con la realidad, lo que a veces dificulta distinguir entre la historia y la leyenda. Simón Bolívar vino al mundo en una Caracas colonial el 24 de julio de 1783, en el seno de una familia de la aristocracia criolla, los Bolívar y Palacios, cuya riqueza provenía de las minas de oro y plantaciones. La muerte temprana de sus padres antes de que cumpliera los 10 años marcó un punto de inflexión en su vida, dejándolo bajo la tutela de varios mentores, entre ellos Simón Rodríguez y Andrés Bello. La educación de Bolívar fue una mezcla de formación privada y autodidacta, influenciada fuertemente por las corrientes del pensamiento ilustrado que dominaba en Europa en ese tiempo. Estos ideales, que abogaban por la razón, la libertad individual y el gobierno representativo, fueron fundamentales en la formación de su pensamiento político y social. Durante su adolescencia realizó un viaje a Europa que amplió aún más su horizonte intelectual y político, permitiéndole presenciar de primera mano la coronación de Napoleón en París, un evento que dejó una impresión duradera en él. Simón Bolívar fue influenciado por varias figuras y movimientos intelectuales que contribuyeron a su deseo de independizar a los países sudamericanos de España. Entre ellos las ideas ilustradas, también por sus mentores, personajes como Simón Rodríguez y Andrés Bello, quienes fueron sus tutores y le impartieron una educación basada en estos ideales ilustrados. También las experiencias en Europa y la observación de eventos como la coronación de Napoleón y la Revolución Francesa, que le mostraron el poder del pueblo para cambiar su destino. E igualmente las influencias de otros líderes independentistas como Francisco de Miranda, quien fue su precursor de la independencia en América Latina y con quien Bolívar se encontró y discutió ideas libertarias. Este periodo formativo fue crucial, ya que sembró las semillas de lo que más tarde se convertiría en su lucha por la independencia de América del Sur. Los ideales de libertad y justicia que Bolívar abrazó en su juventud se convirtieron en los principios rectores de su vida, impulsándolo a liderar una de las revoluciones más significativas del hemisferio occidental. Simón Bolívar, cuya figura se alza como un coloso en la historia de la independencia de Sudamérica, fue el arquitecto de una serie de campañas militares que cambiaron el destino de un continente. Su visión estratégica y su liderazgo carismático lo llevaron a través de terrenos inhóspitos y situaciones políticas complejas, siempre con el objetivo de liberar las tierras sudamericanas del yugo español. Desde la famosa Campaña Admirable, que culminó en la liberación de Caracas en 1813, hasta la épica Batalla de Boyacá en 1819, que aseguró la independencia de la Gran Colombia, Bolívar demostró ser un líder militar astuto y decidido. No menos importante fue la Batalla de Pichincha en 1822, que selló el destino de Ecuador, y la Batalla de Ayacucho en 1824, que fue decisiva para la independencia de Perú y en última instancia de toda América del Sur. Bolívar entendió que la independencia no solo era una cuestión de victorias militares, sino también de inspirar un sentimiento de unidad y propósito común entre los pueblos que buscaban su libertad. Su campaña no se limitó a enfrentamientos armados, también incluyó la diplomacia, la formación de alianzas y la creación de estructuras políticas que perdurarían más allá de la guerra. La culminación de sus esfuerzos fue la creación de Bolivia en 1825, un país nombrado en su honor, que simbolizaba la gratitud y el reconocimiento de un continente hacia su libertador. Las campañas de Bolívar son recordadas no solo por su genio militar, sino también por su incansable búsqueda de una identidad y una libertad sudamericanas. Pero Simón Bolívar también recibió apoyo económico y militar de varias fuentes durante sus campañas de independencia. Recibió, por ejemplo, el apoyo de Nueva Granada. El gobierno de Nueva Granada, actual Colombia, apoyó a Bolívar en la Campaña Admirable, proporcionando recursos y tropas. También recibió ayuda de Haití. Después de su exilio, Bolívar recibió apoyo significativo de Haití, incluyendo refugio, tropas y recursos, bajo la condición de que liberara a los esclavos en las regiones que liberara. También de voluntarios extranjeros. Muchos voluntarios de Europa y América se unieron a su causa, atraídos por los ideales de libertad y de independencia. E igualmente el apoyo británico. Aunque no oficialmente como nación, Bolívar obtuvo ayuda de individuos y grupos británicos, incluyendo la Legión Británica, que fue un grupo de mercenarios que lucharon en las campañas de independencia. Estos aliados fueron cruciales para el éxito de las campañas de Bolívar y la consecución de la independencia sudamericana. La visión política de Simón Bolívar estaba adelantada a su tiempo, soñando con un continente latinoamericano cohesionado y fuerte, capaz de sostenerse en el escenario mundial con la misma dignidad y autonomía que las naciones europeas.
Imaginaba una gran federación que abarcara múltiples estados independientes, unidos en una sola entidad política y económica, que él llamó la Gran Colombia. Sin embargo, esta ambiciosa visión se encontró con obstáculos significativos. Bolívar se enfrentó a la dura realidad de las profundas divisiones políticas, los intereses regionales y las ambiciones personales de los líderes locales, quienes veían con recelo la idea de ceder parte de su poder recién adquirido a un gobierno central. Estas tensiones se vieron exacerbadas por las vastas diferencias geográficas, culturales y sociales que caracterizaban a las naciones recién liberadas. A pesar de sus esfuerzos por promover la integración a través de congresos y pactos, como el famoso Congreso de Panamá de 1826, Bolívar se encontró cada vez más aislado y frustrado por la falta de apoyo a su proyecto. La disolución de la Gran Colombia en 1831, apenas una década después de su creación, marcó el fracaso de su sueño federativo. Aunque Bolívar no logró ver realizada su visión en vida, su ideal de unidad latinoamericana sigue inspirando movimientos y organizaciones regionales hasta el día de hoy. Simón Bolívar, a pesar de su origen criollo y su posición acomodada, fue impulsado por una combinación de factores ideológicos y prácticos para organizar la independencia de los países sudamericanos de España. Por un lado, las influencias ideológicas. Bolívar estaba profundamente influenciado por las ideas de la Ilustración europea, que promovían la libertad, la igualdad y la autodeterminación de los pueblos. También el vacío de poder en España, la invasión napoleónica de España y el subsiguiente vacío de poder en la monarquía española proporcionaron una oportunidad única para que las colonias buscaran su independencia. También el descontento criollo. A pesar de su riqueza, los criollos como Bolívar estaban descontentos con las restricciones impuestas por el sistema colonial español, que limitaba su poder político y económico. E igualmente por las experiencias personales. Sus viajes por Europa y América le permitieron ver diferentes formas de gobierno y reforzaron su convicción de que las colonias americanas podían y debían ser libres. Estos factores, junto con la visión de América Latina unida y libre, le motivaron a liderar la lucha por la independencia. El romanticismo en la vida de Simón Bolívar es un tema que ha fascinado tanto a historiadores como al público en general. Su figura histórica, envuelta en el aura del héroe libertador, ha sido a menudo adornada con relatos de apasionados romances, algunos de los cuales carecen de sustento documental sólido y se basan más en la leyenda que en la realidad. Los romances de Bolívar, reales o imaginados, han contribuido a la construcción de un personaje casi novelesco. Se le han atribuido amores con mujeres notables de su época, como la valiente y patriótica Manuela Sáenz, quien no solo fue su compañera sentimental, sino también una aliada política crucial. Sin embargo, la imagen del Bolívar amante ha sido a veces exagerada, presentándolo como un Don Juan de la independencia, un retrato que probablemente distorsiona la complejidad de sus relaciones personales. Es importante recordar que Bolívar vivió en una época de grandes turbulencias y que su vida estuvo dedicada principalmente a la lucha por la libertad de Sudamérica. Aunque es posible que haya tenido varios romances, es probable que estos hayan sido eclipsados por una incansable dedicación a la causa independentista. En definitiva, mientras que los romances de Bolívar alimentan la imaginación popular, es su legado político y militar lo que perdura con mayor firmeza en la historia. La imagen de Simón Bolívar como un genio militar invencible es una idealización que no refleja completamente la realidad de su carrera. Aunque es cierto que logró victorias impresionantes y fue un líder militar y político excepcional, también es verdad que enfrentó numerosos desafíos y derrotas que pusieron a prueba su resiliencia y su capacidad de liderazgo. Bolívar sufrió reveses significativos en su lucha por la independencia. Uno de los más notables fue la pérdida de la Segunda República de Venezuela, donde las fuerzas patrióticas sufrieron una serie de derrotas que culminaron en la caída de Caracas ante el Imperio Español en 1814. Este periodo de adversidad obligó a Bolívar a exiliarse a Jamaica y Haití, donde tuvo que replantear su estrategia y buscar nuevos apoyos para continuar la lucha. Estos contratiempos, lejos de desanimarlo, parecen haber fortalecido su determinación. Bolívar aprendió de sus errores, adaptando sus tácticas y persistió en su misión, demostrando una notable capacidad de recuperación. Su habilidad para superar las dificultades y seguir adelante es una de las razones por las que su legado perdura hasta hoy. Aunque Bolívar enfrentó derrotas y dificultades, su tenacidad y su habilidad para sobreponerse a ellas son tan parte de su leyenda como sus triunfos. Estos aspectos humanos de su historia nos recuerdan que incluso los grandes líderes tienen sus momentos de vulnerabilidad y que es su capacidad para superarlos lo que a menudo define su grandeza. La idealización de Simón Bolívar tras su muerte es un fenómeno que refleja cómo la figura de un líder puede ser transformada por la memoria colectiva.
En el proceso de construcción de la nación y la identidad latinoamericana, Bolívar fue elevado al estatus de icono, un héroe casi mítico, cuyas virtudes fueron exaltadas mientras que sus errores y las complejidades inherentes a su liderazgo a menudo fueron minimizados o ignorados. Esta tendencia a la idealización se manifiesta en la forma en que se le recuerda en monumentos, nombres de países y celebraciones nacionales, donde se le representa como un libertador infalible y el padre fundador de las repúblicas sudamericanas. Sin embargo, esta visión geográfica pasa por alto que Bolívar fue un hombre de su tiempo, con limitaciones y contradicciones. Se enfrentó a críticas y resistencias no solo de sus enemigos, sino también de sus aliados, y su gobierno experimentó momentos de autoritarismo y decisiones controvertidas. Reconocer la humanidad de Bolívar, incluyendo sus fallos y dilemas, no disminuye su legado, sino que ofrece una comprensión más matizada y realista de su vida y obra. Permite apreciar la magnitud de sus logros a pesar de las adversidades y los errores, y entender mejor las lecciones de su liderazgo en el contexto de la historia latinoamericana. El legado de Bolívar es un tema de gran debate y estudio, y su figura sigue siendo un símbolo poderoso de libertad y unidad en América Latina.